Encontré una vieja cámara de video en una tienda de segunda mano. Las cintas que venían con ella muestran mi casa, pero filmadas la semana que viene. No sé por dónde empezar. Supongo que debería decir que no creo en fantasmas, ni en el destino, ni en nada por el estilo. O al menos, no creía. Hasta el sábado pasado. Soy un tipo bastante normal. Trabajo desde casa, tengo un gato llamado Bigotes, lo sé, muy original, y una afición quizás anticuada, colecciono tecnología obsoleta. Reproductores de casetes, disqueteras, y sí, cámaras de video antiguas. El sábado estaba en el baúl, la tienda de segunda mano local, buscando nada en particular. En un rincón, debajo de una pila de ropa de cama polvorienta, vi una vieja bolsa de lona negra. Dentro, estaba ella, una JVC camcorder de principios de los 90. Pesada, torpe, perfecta. El empleado, un adolescente que mascaba chicle, me la dio por $5. No sé si funciona, dijo. Viene con lo que hay en la bolsa. En la bolsa había un enredo de cables, un cargador de batería que parecía un ladrillo y un estuche de plástico con varias cintas J8. Pasé la tarde limpiándola. El compartimento de la batería estaba corroído, pero tras un poco de esfuerzo, logré conectarla directamente a la corriente. La luz roja de power se encendió, un pequeño milagro. Mi emoción era puramente nostálgica, quería ver qué había grabado el dueño anterior. Metí la primera cinta. La etiqueta, amarillenta por el tiempo, simplemente decía, lunes. Le di reproducir. La imagen parpadeó y cobró vida con esa calidad granulada y borrosa tan característica. Mi respiración se detuvo, estaba viendo mi propia sala de estar. Mi primera reacción fue de confusión. ¿Quizás el dueño anterior vivió en esta misma casa? Imposible. Me mudé aquí hace 6 meses y fue una construcción nueva. Además, no era solo la habitación, eran mis cosas, mi sofá azul marino, la estantería torcida que armé mal, la pila de correo basura en la mesita de café, incluso la mancha de café que dejó en la alfombra esta mañana estaba allí. Era mi sala de estar, exactamente como estaba en ese preciso momento. Miré la cinta, luego miré mi sala. Idéntico. El contador de tiempo en la cámara avanzaba, la habitación estaba vacía. Vi 5 minutos de absoluta nada. Qué aburrido, pensé, sintiéndome más desconcertado que asustado. Estaba a punto de adelantar la cinta cuando lo vi. En la esquina inferior derecha de la pantalla, la fecha y la hora parpadean en letras blancas digitales. Lunes. 10:32 de la mañana. Mi corazón dio un vuelco. Hoy es sábado. El lunes de esa cinta es la semana que viene. No, susurré. El fechador está mal. Es viejo. Es todo. Entonces, en la pantalla, se abrió la puerta principal de mi apartamento. Entré yo. No sé cómo describirlo. Era yo, sin duda. Llevaba la misma chaqueta que siempre uso, dejé las llaves en el cuenco junto a la puerta, me quité los zapatos. Lo vi caminar hacia la cocina, fuera de plano, oí el sonido del microondas. Luego volvió a la sala, se sentó en mi sofá y prendió el televisor. Estaba viendo mi futuro. Un futuro increíblemente mundano, pero futuro al fin. Saqué la cinta, temblando, metí la segunda. La etiqueta decía, martes. La imagen volvió. Era de noche, la única luz provenía de la lámpara del rincón. La sala estaba, diferente. Los cojines del sofá estaban en el suelo, la mesita de café estaba volcada. La cámara no estaba fija esta vez, alguien la sostenía. La imagen se movía erráticamente, como si quien grababa estuviera respirando con dificultad. Entonces, la cámara giró bruscamente. Y me vi a mí mismo. El yo del martes no se veía bien. Estaba pálido, sudando y tenía los ojos desorbitados por el terror. Estaba de espaldas a la pared y sostenía algo en la mano, un cuchillo de cocina. No te acerques, dijo el yo de la cinta. Su voz era aguda, irreconocible. La cámara se mueve hacia él. Quien quisiera que estuviera filmando, estaba avanzando. Dije que no te acerques. Aléjate de mí, gritó. Y luego, la imagen se cortó. Fin de la cinta. Me quedé mirando la pantalla azul durante un minuto entero. El silencio en mi apartamento era ensordecedor. Esto tenía que ser una broma elaborada y enfermiza. Pero ¿quién y cómo replicaron mi apartamento con tanta precisión? ¿Cómo consiguieron un doble de cuerpo que se parece tanto a mí? Mi primer instinto fue la prevención. El pánico se apoderó de mí. Si esa cinta era real, entonces el martes yo estaría en peligro. Fui a la cocina. El juego de cuchillos estaba en su soporte de madera. Agarré el cuchillo de chef grande, el que vi en la cinta, mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Lo llevé al garaje, lo envolví en un trapo viejo y lo metí en mi caja de herramientas, debajo de las llantas y las llaves inglesas y cerré la caja con un candado. Me sentí un poco mejor, un poco. Arreglado, pensé. Sea lo que sea que iba a pasar, acabo de cambiarlo. No habrá cuchillo, no habrá pelea.
Volví a la sala. La cámara seguía allí con la tercera cinta. La que decía, miércoles. Me tomó 1 hora reunir el valor para ponerla. La toma era desde el suelo de mi habitación. La puerta del armario estaba abierta. Y yo estaba allí, agazapado adentro. Llorando. Pero eso no fue lo que me heló la sangre. Fue el sonido. Desde el pasillo, podía oír el sonido de alguien revolviendo la casa. Un sonido metódico de cosas rompiéndose. Y luego, una voz. Una voz que no era la mía. Sé que estás aquí, dijo la voz, cantarina y tranquila. Solo estoy buscando algo. Donde lo pusiste, hubo una pausa, y luego se oyó un sonido de metal contra metal. Donde está el cuchillo, vi al yo del miércoles en el armario sacar su teléfono. La pantalla iluminó su rostro lleno de lágrimas. Marco el 911. Vi cómo se conectaba la llamada. Vi su boca moverse. Por favor, tienen que ayudarme, está en la casa. Y entonces, el yo de la cinta miró directamente a la cámara, bueno, no a la cámara, al lugar donde la cámara estaba escondida, en el suelo. No debería haberlo escondido, susurró. Ahora no lo puedo encontrar. Dios mío, ahora no lo puedo encontrar. La cinta se cortó. Miré la cámara y luego miré mi teléfono. Y luego miré hacia el garaje, donde la caja de herramientas está cerrada con candado. El lunes es mañana. No creo que haya sido una broma, creo que la cámara me muestra lo que va a pasar. Y al tratar de evitar la cinta del martes, creo que acabo de causar la cinta del miércoles. No sé qué hacer. ¿Debo huir, debo llamar a la policía ahora, me creerán, o debo prepararme para lo que vi, y asegurarme de saber dónde está la llave del candado? Tengo que ver si hay más cintas. La bolsa de lona. Rebusqué en ella y encontré un bolsillo lateral que no había visto. Hay una cuarta cinta. No tiene etiqueta. Mi mano temblaba tanto que apenas pude insertar la cuarta cinta. No hubo introducción. No hubo estática. La imagen simplemente apareció. Era la cinta más corta de todas, quizás 30 segundos. La toma era desde el suelo, en el mismo lugar donde la cinta del miércoles me mostró escondido en el armario, pero la habitación estaba destruida. Era de noche. A través de las persianas rotas, podía ver el parpadeo de luces rojas y azules. Policía, ambulancias. El suelo de madera estaba rayado y astillado. Había fragmentos de algo, quizás un jarrón, y había sangre. Un rastro oscuro y espeso que salía del armario y se perdía fuera del cuadro, hacia el pasillo. La habitación estaba vacía, no estaba yo. No había ningún intruso, solo el sonido sordo de radios de policía en la distancia y el viento entrando por una ventana rota. La cámara no se movió, simplemente grabó. El contador de tiempo en la esquina inferior decía, jueves. 3:14 de la mañana. La imagen parpadeó y apareció un icono de batería baja. Y luego, la cinta se acabó. Me quedé mirando la pantalla azul. El alivio que sentí al esconder el cuchillo había desaparecido por completo. El pánico que sintió al ver la cinta del miércoles se había transformado en un terror helado y paralizante. La cinta del martes me mostró amenazando a alguien con un cuchillo. La cinta del miércoles me mostró desarmado mientras alguien me cazaba. La cinta del jueves temprano en la mañana, solo mostró el después. Y no me mostró a mí en absoluto. Pasé el resto del sábado y todo el domingo en una especie de niebla febril. ¿Dormí? No lo creo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rastro de sangre. Me enfrenté a la paradoja. Opción 1, hago lo que hice. Dejo el cuchillo escondido en la caja de herramientas. El martes, estoy a salvo. El miércoles, un intruso viene buscando un cuchillo, no lo encuentra, y, bueno, la cinta del jueves es bastante clara sobre el resultado probable. Opción 2, saco el cuchillo, lo pongo de nuevo en el soporte. El martes, la cinta se hace realidad. Tendré un enfrentamiento. ¿Con quién? ¿Con el que sostiene la cámara? ¿Sobreviviré? ¿Es eso lo que lleva a la cinta del miércoles? Ambas opciones apestaban, ambas terminaron en sangre. Pero la opción 1 fue causada por mi interferencia. La opción 2 era el camino original. Sentí un escalofrío. Era mejor seguir el guión que la cámara me había mostrado, era más seguro el destino conocido que el que yo había alterado. Tomé una decisión que me hizo sentir increíblemente estúpido y, sin embargo, era la única que tenía sentido. Tenía que seguir las cintas, tenía que vivir los eventos tal como se muestran. Pero primero, tenía que sobrevivir al lunes. Me desperté el lunes por la mañana, si es que despertarse es la palabra correcta para alguien que no durmió, sintiéndome como un fantasma. El sol entraba, pero se sentía frío. La cinta del lunes era mi prueba. Mostraba el futuro más cercano. Si lograba que el lunes sucediera exactamente como en la cinta, entonces tendría la confirmación de que la cámara no miente. Y, lo que es más aterrador, que yo tenía que hacer que sucediera. No podía simplemente dejar que pasara. Tenía que actuar. Pasé la mañana mirando el reloj.
10 de la mañana, 10 y 15 de la mañana, 10 y 30 de la mañana. A las 10 y 31 de la mañana, me puse la chaqueta. Salí de mi apartamento, bajé las escaleras, abrí el buzón y volví a entrar. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. A las 10 y 32 de la mañana, exactamente, metí la llave en la cerradura y abrí la puerta. Entrada. Cruza la sala, dejé las llaves en el cuenco, el sonido del metal contra la cerámica fue ensordecedor, me quité los zapatos. Me paré frente a la cocina. El yo de la cinta había ido a la cocina. Se oyó el sonido de un microondas. Miré en mi refrigerador, había un trozo de pizza vieja. Perfecto. Lo puse en un plato, lo metí en el microondas y programé 30 segundos. El zumbido mecánico fue el sonido más horrible que he oído en mi vida. Dip. 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 Saqué la pizza, caminé hacia la sala, me senté en el sofá, agarré el control remoto y encendí el televisor. Estaba hecho. Había completado el circuito. Estaba sentado allí, sudando frío, masticando una pizza gomosa, viendo un programa matutino que no me importaba. Había cumplido la profecía del lunes. Y ahora, todo lo que podía pensar era en el martes. Tenía que prepararme y deshacer mi error. Fui al garaje. El candado de la caja de herramientas, abrí mi cajón de llaves y la llave del candado no estaba. Rebusqué frenéticamente, en el cajón de la cocina, en el cuenco de las llaves, en los bolsillos de mi chaqueta. Nada. Entonces lo recordé, con el pánico del sábado, después de cerrar el candado, había tirado la llave al fondo del cubo de la basura. Para no tener la tentación, me había dicho a mí mismo. El camión de la basura pasa los lunes a las 8 de la mañana. El cuchillo estaba encerrado permanentemente. Volví corriendo a la sala. No, susurré. No, no, no. Acababa de forzarme a cumplir la cinta del lunes y al hacerlo, había consolidado la cinta del miércoles. El cuchillo estaba escondido. Y ahora, yo tampoco podía localizar. Me dejé caer en el sofá, con la cabeza entre las manos, estaba atrapado. El destino, o lo que fuera esta maldita cámara, me había engañado. Me había hecho creer que tenía el control, pero solo me estaba guiando por un camino del que no podía salir. Me quedé allí sentado durante una hora, simplemente respirando. Y entonces, un pensamiento pequeño y frío que se abrió paso a través del pánico. La cinta del lunes, la que acababa de protagonizar, estaba viéndome a mí mismo, en mi sala, desde la cámara. Pero, ¿dónde estaba la cámara? La videocámara JVC estaba sobre la mesita de café, justo frente a mí, apagada. En la cinta del lunes, el ángulo era diferente. Era más alto, desde la esquina de la habitación, mirando hacia abajo. Levanté la vista lentamente. En la esquina del techo de mi sala, justo encima de la estantería, está el detector de humo que venía cuando compré la casa. Y justo en el centro, donde debería haber una luz de prueba o una rejilla, había un pequeño punto negro. Un círculo perfecto y oscuro. No es el detector de humo, es una lente. La videocámara JVC no es la cámara, es solo el reproductor. Alguien, o algo, ha estado filmando todo el tiempo. Me quedé helado en el sofá, mirando fijamente la esquina del techo. La pequeña lente negra en el detector de humo parecía mirarme de vuelta. Un ojo muerto, de plástico, que lo había visto todo, vio mi pánico el sábado, vio mi estúpida recreación de la cinta de lunes, me vio ir al garaje, me vio vender mi propio destino. El pánico me dio un impulso de adrenalina. Agarré una silla del comedor, la arrastré por la sala y me subí. Tenía que estar seguro. Sostuve mi teléfono, encendí la linterna y la apunté al detector de humo. No era un detector de humo. Era una carcasa vacía, una fachada. Y dentro, encajada con una precisión inquietante, había una cámara. No era un equipo de espionaje barato, parecía profesional, con cables que desaparecían en el techo, directamente en la estructura del edificio. Salté de la silla. Corrí por el pasillo. El detector de humo del pasillo, otra cámara. Mi habitación. El que está justo enfrente del armario, otra cámara. He estado viviendo en un reality show de terror durante 6 meses sin saberlo. Cada momento, cada comida, cada noche de insomnio, todo grabado. Y la JVC Camcorder, la tienda de segunda mano, no fue un accidente. Fue una invitación, el director enviándole al actor principal el guión de las escenas de la próxima semana. Mi cerebro empezó a funcionar de nuevo, superando el terror. Martes. Hoy es martes. La cinta del martes me mostró pálida, sudorosa y armada con un cuchillo de cocina. El que ahora estaba encerrado en el garaje. Pero, ¿qué significaba eso? Revisé la cinta del martes en mi cabeza. La toma era errática. Alguien la sostenía. No estaba filmada desde el techo. La videocámara JVC. El yo de la cinta del martes no estaba solo. Estaba amenazando a la persona que sostenía la cámara JVC. La misma cámara que ahora estaba sobre mi mesita de café. Entonces, ¿quién estaba filmando? Mi sangre se convirtió en hielo.
¿El intruso del miércoles y el camarógrafo del martes eran la misma persona? No. No tenía sentido. ¿Por qué me filmaría y luego vendría a buscar un cuchillo? Esperan. La voz. La voz del miércoles. ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde está el cuchillo? El intruso del miércoles no venía a usar un cuchillo. Venía a buscar un cuchillo. Mi cuchillo. El que escondí. Un nuevo horror se apoderó de mí. Las cintas no eran una profecía lineal. Eran un árbol de decisiones. La cinta del martes era el camino a. En ese futuro, por alguna razón, yo no había escondido el cuchillo. El martes por la noche, alguien entra, el camarógrafo, tengo el cuchillo, me defendiendo. El resultado es desconocido, pero es un enfrentamiento. Pero yo sí escondí el cuchillo. Por lo tanto, el camino se cerró. La cinta del martes se volvió obsoleta. Salté directamente al camino B. La cinta del miércoles. La cinta donde estoy desarmado, donde el intruso, sabiendo que yo debería tener un cuchillo. Quizás él también vio la cinta del martes. Entra a buscarlo. Y la cinta del jueves, el rastro de sangre, era el resultado final del camino B. No había evitado nada. Simplemente había elegido mi propia destrucción. Me senté en el suelo, ya no había nada que hacer. No podía forzar la cerradura del garaje, estaba hecha de acero macizo. No podía comprar otro cuchillo, eso no cambiaría el hecho de que ese cuchillo específico estaba escondido, y eso era lo que el intruso venía a buscar. Estaba atrapado. Todo lo que podía hacer era esperar. El resto del martes fue la tortura más larga de mi vida. Cada sonido me hacía saltar, el crujido del refrigerador, el viento contra la ventana. El sol se puso. La sala se oscureció, no encendí las luces. Me senté en el sofá, observando cómo las cámaras de las esquinas se disolvían en la penumbra. 21 horas. Nada. 22 horas. El silencio era tan denso que podía saborearlo. 23 horas. Mi corazón latía tan lento que dolía. 23:59 horas. Observe el reloj digital de mi microondas. El que había usado ayer, en lo que parecía una vida pasada. 0 horas. Miércoles. Me quedé inmóvil. Esperé. 1 minuto. 10 minutos. Nada. Tal vez estaba equivocado. Tal vez el solo hecho de saberlo lo cambió todo, tal vez el intruso no vendría. Me permití una pequeña chispa de esperanza. Era casi la 1 de la madrugada. La cinta del miércoles no tenía marca de tiempo, pero la del jueves era a las 3:14 de la mañana. Todavía había tiempo, pero tal vez, solo tal vez. Me levanté del sofá. Mis piernas estaban acalambradas. Di un paso hacia la cocina para coger un vaso de agua y entonces lo oí. Fue un clic suave y metálico. Provenía de la puerta principal. Era el sonido de un pestillo deslizándose, alguien estaba abriendo la cerradura desde fuera. Corrí. No pensé. Simplemente corrí. Me lancé por el pasillo hacia mi habitación. Salté al armario, me metí en la esquina más lejana, detrás de mi ropa vieja. Tiré de la puerta del armario, cerrándola casi por completo, dejando solo una rendija milimétrica. Mi corazón era un tambor contra mis costillas. Oí el crujido de la puerta principal al abrirse. Alguien estaba en mi casa, oí el tintineo de las llaves al ser colocados en el cuenco junto a la puerta. Mi cuenco de llaves. El intruso estaba replicando la cinta del lunes, me estaba imitando. Escuché los pasos en la sala de estar. Una pausa. Y entonces, la voz. Era exactamente como en la cinta. Cantarina, tranquila, ni masculina ni femenina, extrañamente distorsionada, como si hablara a través de un dispositivo. Sé que estás aquí, dijo la voz. Hubo un sonido de cosas siendo movidas, cojines arrojados, la mesita de café siendo empujada. Solo estoy buscando algo. Escuche los pasos que vienen hacia el pasillo. ¿Dónde lo pusiste? Me tapé la boca para ahogar mi propia respiración. El terror era tan absoluto que me hizo vomitar. ¿Dónde está el cuchillo? Los pasos se detuvieron, justo fuera de la puerta de mi habitación. Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban tan violentamente que casi lo dejo caer. La luz de la pantalla ilumina el pequeño espacio del armario. Era la 1:45 de la mañana. Abra el marcador. 911. Estaba a punto de presionar llamar. Y entonces, a través de la rendija del armario, vi la puerta de mi habitación abrirse lentamente. Vi una figura oscura entrar, no pude ver su rostro, pero vi lo que sostenía. En su mano, brillando a la luz de la luna que entraba por la ventana, estaba la videocámara JVC. La luz roja de grabar estaba encendida. La figura levantó la cámara y apuntó directamente hacia el armario, directamente hacia mí. Y supe, con una certeza de que me heló el alma, que la cinta del miércoles no fue filmada desde el suelo. Estaba siendo filmada ahora mismo.
El mundo se reduce al círculo de la lente de la cámara y el zumbido eléctrico de la grabación. La figura oscura en mi habitación no se movió, solo me filmó. Mi pulgar temblaba sobre el botón verde de llamar. La cinta me había mostrado este momento. Sabía lo que tenía que hacer. Presioné llamar. El sonido del teléfono marcando parecía llenar el pequeño armario. Un tono, 2 tonos. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz del operador sonó metálica y distante. Por favor, susurré, y mi voz se quebró exactamente como la había oído en la cinta. Las lágrimas no eran accionadas, eran de un terror puro e incomprensible. Tienen que ayudarme, está en la casa. Señor, ¿dónde está?, dijo la operadora. Necesito su dirección. Le di mi dirección, mi voz temblando. Y entonces, el yo de la cinta tenía una línea más. Mire directamente a la lente de la videocámara JVC, la luz roja de grabación brillando como un ojo de círculo. No debería haberlo escondido, susurré, con el teléfono todavía pegado a la oreja. Ahora no lo puedo encontrar. Dios mío, ahora no lo puedo encontrar. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, la figura en la habitación bajó la cámara. La luz roja de grabar se apagó. Y, corte, dijo la voz distorsionada. Sonaba, complacida. Eso fue excelente. Tienes un talento natural. La figura dio un paso hacia el armario y extendió la mano. No hacia mí, sino hacia la puerta. La abrió de golpe, inundando el armario con la luz del pasillo. Quedé cegado, encogido en la esquina. Señor, ¿sigue ahí? Señor, gritaba la operadora desde mi teléfono. La figura me quitó el teléfono de la mano y colgó la llamada. Luego, con una calma exasperante, apagó el teléfono y me lo devolvió. No queremos que la policía llegue demasiado pronto, dijo la voz. Arruinarían la toma final. ¿Quién eres?, logré decir. Mi garganta se sentía llena de arena. Soy el director, dijo, como si fuera la respuesta más obvia del mundo. La figura llevaba un mono oscuro y una máscara de tela negra sin rasgos. Y este es mi proyecto. Un estudio sobre la inevitabilidad. La forma en que las personas, cuando se les muestra su futuro, no lo evitan, corren directamente hacia él. La tienda de segunda mano, JDE. Un escenario, confirmó. Las cámaras en tu techo, esas son mis ojos principales. La JDC es solo una herramienta de motivación. El guión, por así decirlo. La cinta del martes, dije, mi cerebro trabajando frenéticamente. El cuchillo, ¿cómo? Ah, sí. La cinta del martes. El director pareció divertirse. Tu mejor actuación, en mi opinión. Aunque aún no la has filmado. Me quedé en blanco. ¿Qué? ¿Pensaste que esa cinta era el camino a, verdad? ¿Un futuro que evitaste? ¡Qué adorable! El director se rió, un sonido seco y artificial. No, amigo mío. Esa no era una alternativa. Era la siguiente escena. El director sacó algo de un bolsillo de su mono. No era un arma, eran unas cizallas, un cortacandados. Sabía que esconderías el cuchillo, debía hacerlo en las cámaras del techo, sabía que perderías la llave, todo era tan predecible. Me lancé las cizallas y caí en mi regazo con un golpe metálico. Ahora, dijo la voz, vamos al garaje, tenemos una escena que rodar. Me obligó a ponerme de pie y me empujó fuera de la habitación, haciéndome caminar por el pasillo como un zombi con las cizallas pesando en mi mano. El director iba detrás de mí, podía sentir su presencia fría y expectante. Llegamos a la puerta del garaje. Ábrela. Obedecí y entré al garaje oscuro y frío, donde la única luz era la bombilla desnuda que colgaba del techo. Me arrodillé frente a la caja de herramientas, mis manos temblando tanto que apenas podía encajar las mandíbulas de la cizalla alrededor del arco del candado. Apreté, el metal crujió y el candado se partió, cayendo al suelo de cemento. Abre la tapa de la caja de herramientas. Allí estaba, envuelto en el trapo, el cuchillo de chef. Agárralo, susurró el director. Mi mano se cerró alrededor del mango y lo saqué, la luz de la bombilla se reflejó en el filo. Perfecto. Levanté la vista y el director estaba a unos metros de distancia, levantando la videocámara JVC. Comenzó el zumbido eléctrico y la luz roja de grabar se encendió. El pánico me inundó, estaba pálido, sudando, sosteniendo el cuchillo. Oh, Dios mío, susurré, dándome cuenta. La cinta del martes. Estaba parado exactamente como me había visto, la toma era idéntica, el director me estaba filmando ahora, creando la cinta que yo había visto días antes. Ahora, dijo la voz distorsionada, dando un paso deliberado hacia mí mientras la cámara se movía erráticamente, imitando la respiración agitada. Dime que me aleje, me ordenó al director, dilo. Es tu línea. Levanté el cuchillo con la mano temblorosa, estaba atrapado, tenía que decirlo. No te acerques, grité, mi voz aguda por el terror. El director dio otro paso, acercando la cámara. Dije que no te acerques. Aléjate de mí.
Y tal como en la cinta, el director se abalanzó sobre mí, pero no para atacarme, sino para apagar la cámara. La luz roja se apagó y el director bajó la JVC. Y, escena, dijo, maravilloso, simplemente maravilloso. Me quedé allí, jadeando, con el cuchillo en la mano. Tú eres el que estaba en la cinta del martes. Por supuesto, dijo el director, el público necesita un antagonista. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, mirando el cuchillo. Ahora, dijo el director, guardando la JVC en un bolsillo de su mono, ahora viene escena final. Metió la mano en otro bolsillo y sacó una pequeña grabadora de audio digital, presionó play y mi propia voz llenó el garaje, dije que no te acerques. Aléjate de mí. El director se acercó bajo la máscara. El sonido del enfrentamiento, muy útil. Guardó la grabadora y lentamente comenzó a quitarse el mono oscuro. ¿Qué estás haciendo? Debajo del mono, el director vestía ropa normal, ropa que yo reconocí, una chaqueta que siempre uso, unos vaqueros idénticos a los míos. El final tiene que ser creíble, dijo la voz, y entonces se quitó la máscara de tela. Mi corazón se detuvo. No estaba mirando a un extraño, me estaba mirando a mí. Era mi cara, cada detalle, cada línea, idéntica. ¿Quién? ¿Qué? Tartamudeé. Gracias por traer el cuchillo, dijo mi doble, su voz ahora era la mía, sin distorsión, no podía arriesgarme a traer uno yo mismo, sería sospechoso. Se acercó y me quitó el cuchillo de la mano, agarrándolo con fuerza. Verás, dijo, el problema de vivir en un reality show es que el público se aburre, necesita un final impactante, necesita tragedia. ¿Qué has hecho?, susurré. Lo que tenía que hacer para ser libre. Mi doble miró su reloj. 2:50 de la mañana. La policía debería estar aquí en unos 20 minutos, respondiendo a esa llamada del 911 que convenientemente se cortó. Suspiré, como si estuviera aburrido. El plan original era bueno, la cinta del jueves, el rastro de sangre. El rastro de sangre, repetí, y el horror me golpeó con toda su fuerza. Exacto, dijo mi doble, levantando el cuchillo, una escena final perfecta, el intruso, yo, forcejea con el residente, tú, el residente, en pánico, hiere mortalmente al intruso. No, rogué, retrocediendo. Oh, sí, dijo, pero, ¿sabes? Mirándote, eres tan patético, tan fácil de manipular, creo que puedo improvisar un final mejor. Mi doble caminó hacia la puerta del garaje, la abrió y miró hacia la casa. La policía llegará, me dijo, encontrarán a un hombre, tú, de pie, en estado de shock, cubierto de sangre, mía, sosteniendo un cuchillo, con tus huellas, y encontrarán un cuerpo, el mío, en el suelo de la habitación, muerto, asesinado. ¿Qué? ¿Te vas a matar?, pregunté, confundido. Mi doble se rió, una risa fría y terrible. ¿Matarme? No, voy a matarte a ti. Y entonces lo entendí todo, las cámaras, la cinta del jueves, el rastro de sangre. El rastro de sangre, dije. Exacto, dijo, y adivina qué. Levantó la pequeña grabadora de audio de nuevo. Van a oír como tú me amenazabas. Levantó el cuchillo y corrió hacia mí. No hubo tiempo para pensar, solo instinto. Cuando el doble se abalanzó, levanté las manos, el garaje era un espacio reducido, lleno de herramientas y trastos viejos, y el cuchillo brillante. Me agaché, y el impulso del doble lo llevó a estrellarse contra un estante de metal, latas de pintura y llaves inglesas cayeron al suelo con un estruendo ensordecedor. Él se giró, furioso. Arruinaste la toma, siseó, y volvió a atacar, esta vez no apuntaba para herir, apuntaba para acabar conmigo. El miedo me dio una fuerza que no sabía que tenía, agarré lo primero que mi mano encontró en el suelo, el candado roto que había cortado, pesado, de acero sólido. Cuando el cuchillo cayó, balanceé el candado con todas mis fuerzas y golpeó su muñeca. Hubo un grito ahogado y el cuchillo cayó al suelo de cemento, deslizándose entre nosotros. Ambos nos congelamos, ambos miramos el cuchillo y ambos nos lanzamos a por él. Fue un forcejeo caótico en el suelo sucio del garaje, él era yo, tenía mi fuerza y mi peso, pero yo tenía algo que él no tenía, un terror puro y animal. Él tenía un plan, yo solo tenía el deseo de vivir un segundo más. Mis dedos se cerraron sobre el mango de goma, pero él también lo agarró, su mano sobre la mía, tratando de girar la hoja hacia mi pecho. El espectáculo debe terminar, jadeó, su rostro idéntico al mío, contraído por el esfuerzo, a centímetros de mi cara. No soy parte de tu maldito espectáculo, gritó. Con una oleada de adrenalina, empujé hacia arriba, no estaba apuntando, solo estaba empujando. El forcejeo se detuvo. El cuerpo de mi doble se quedó rígido, sus ojos se abrieron de par en par, fijos en los míos con una mirada de sorpresa. Lentamente, bajó la vista, el mango del cuchillo sobresalía de su pecho, mi mano todavía estaba sobre la suya, clavándola allí. Oh, susurró, su voz ya no era la mía, era más débil. Eso no estaba en el guión. Se desplomó sobre mí y lo empujé, el peso muerto rodó hacia un lado.
Me puse de pie, temblando, cubierto de su sangre, mi sangre, y me quedé mirando el cuerpo, mi cara, mi ropa, muerto en el suelo de mi garaje. Las sirenas ya no estaban distantes, estaban cerca, muy cerca. El pánico se reactivó. La policía, pensé, llamé a la policía. ¿Qué iban a pensar? Me encontrarían de pie, cubierto de sangre, sobre mi propio cadáver, con un cuchillo que tenía mis huellas dactilares y la cinta de audio que él grabó, aléjate de mí. Me di la vuelta y corrí, salí del garaje y entré de nuevo a la casa sin saber dónde iba. Corrí por el pasillo dejando huellas de sangre, mi corazón latía tan fuerte que no podía oír. Me tropecé con la mesita de café volcada y caí en la sala de estar. No, no, no. Me arrastré hacia mi habitación, al único lugar seguro, el armario. Me metí dentro, cerré la puerta y me acurruqué en la oscuridad. Podía oír los coches de policía fuera, las puertas cerrándose, los gritos, policía de mi ciudad. Abra la puerta. Y entonces oí algo más, un zumbido eléctrico, aquí mismo, en la oscuridad conmigo. Miré hacia abajo, en el suelo del armario, en la esquina donde me había estado escondiendo antes, estaba la videocámara JVC. El doble debía haberla dejado caer cuando entró a la casa, o tal vez este siempre fue el plan. La luz roja de grabar estaba encendida. Estaba filmando, llorando, hiperventilando, cubierto de sangre. Y entonces, todo encajó, la pieza final, el último y terrible giro de la navaja, la cinta del jueves. La toma era desde el suelo, la habitación estaba destruida, había luces rojas y azules y el rastro de sangre. El rastro de sangre no era del intruso, era mío, las huellas que dejó al correr desde el garaje. No, esperen, la cinta mostró un rastro saliendo del armario. Escuché un golpe en la puerta principal, la policía estaba dentro. Despejado, revisen las habitaciones. Miré la cámara y luego la sangre en mis manos. El doble, él no estaba muerto, no del todo. Escuché un gemido que venía del garaje. Tenemos uno aquí, gritó un oficial desde el pasillo, necesitamos un médico. Vi la luz de las linternas de la policía barriendo el suelo de mi habitación, debajo de la puerta del armario, y me quedé completamente quieto. La cinta del jueves, el rastro de sangre saliendo del armario, aún no había terminado de grabarse. En ese momento, lo supe lo que el director había planeado desde el principio, el final real, el doble no estaba tratando de matarme a mí, estaba tratando de que yo lo matara a él. Él era el actor y yo era el utilero. La puerta del armario se abrió de golpe y fui cegada por 3 linternas. Manos arriba. Manos arriba ahora. Me levanté lentamente, con las manos temblando. Está en el garaje, susurré. Lo sabemos, hijo, dijo un oficial, con la voz llena de lástima, lo encontramos. Me sacaron al pasillo y mientras me esposaban, vi a los paramédicos sacar a mi doble en una camilla, tenía una máscara de oxígeno, estaba vivo, débil pero vivo. Mientras pasaba junto a mí, abrió los ojos, me miró y me guiñó un ojo. Los policías me sentaron en el sofá y un oficial entró desde mi habitación, llevaba guantes y sostenía la videocámara JVC. Jefe, dijo, tienes que ver esto. Puso la cámara sobre la mesita de café y rebobinó la última cinta, la que no tenía etiqueta, la del jueves. Presionó play. En la pequeña pantalla LCD, vi el suelo de mi armario, vi la puerta abriéndose y vi mi propio rostro, aterrorizado, cubierto de sangre, levantando las manos. La cinta era la prueba. La policía tenía la llamada al 911, tenían la grabación de audio de Aléjate de mí, tenían las cintas del martes y miércoles que me mostraron paranoico y armado, y ahora, tenían la cinta final, mostrándome cubierta de sangre, escondida en la escena del crimen. Y tenían a la víctima, un hombre idéntico a mí, luchando por su vida en una ambulancia. ¿Qué les iba a decir, la verdad? ¿Que él me dio una cámara que predecía el futuro para obligarme a apuñalarlo y así él pudiera ser libre y quedarse con mi vida? Él es el actor, susurré, mientras me levantaban, el espectáculo, era para mí. El oficial me miró. No sé de qué espectáculo hablas, hijo, pero acabas de comprarte una sentencia de por vida. Mientras me sacaban de mi apartamento, miré hacia la esquina del techo, al pequeño punto negro, la lente de la cámara principal. Sentí que me observaba, pero la luz roja no estaba encendida. Supongo que el director finalmente obtuvo su toma final.